Muy buenas noches. Aquí comienza otro programa más. Hoy en 60 minutos vamos a tratar de contarle a la gente linda que siempre nos sigue todo lo que está aconteciendo en la gestión del arquitecto Fernando Berezcoechea, quien es presidente del Instituto de Vivienda. Dicho esto, vamos a tratar de ir deburrando, ¿no? Y que él nos vaya mostrando todo lo que se está haciendo o terminando de hacer, ¿no es cierto? Porque también hay que ser honesto y sincero. Acá no significa que capitanizo las obras, no. Pasó lo mismo en distintos gobiernos. Hay gobiernos que llegan a una etapa y bueno, por razones X no se les puede terminar y continúan, pero lo importante es que acá el gobierno de la provincia de Chaco está terminando la obra no para beneficiar la gestión de uno, sino para beneficiar a los que realmente se merecen, que son los habitantes de la provincia del Chaco. Dicho esto, hay que un reconocimiento que hay que ser, nobleza obliga. Mucha gente hoy que estuvo felicitando la presencia del arquitecto hoy en la radio, y principalmente la gente del interior, que por fin el Instituto de Vivienda tiene esa comunicación fluida y esa posibilidad de ir blanqueando deudas que tenían pendiente, y por supuesto muchas otras novedades que hoy nos va a contar el arquitecto Fernando Berezcoechea. Dicho esto, le damos la muy buena noche al arquitecto presidente del Instituto de Vivienda de la provincia de Chaco. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno, realmente nos estamos enterando, obviamente por las redes sociales, le seguimos los distintos movimientos que está haciendo el Instituto Provincial de Desarrollo, Vivienda y Desarrollo Urbano de la provincia del Chaco, y realmente vemos que hay una empatía muy fluida con el vecino, con el ciudadano. Le están dando prioridad a la parte habitacional, tanto en terreno como en terminaciones de vivienda. ¿Es así, arquitecto? Es así, bueno, fue una premisa que impuso el gobernador cuando inició la gestión, cuando él siempre dice quiero funcionarios de territorio, no funcionarios de escritorio. Bueno, nosotros por supuesto actuamos en consecuencia, estamos en contacto con la gente, porque allí es donde está el problema, allí está la demanda. Entonces nos acercamos hasta las distintas localidades, conversamos, por supuesto, queremos interiorizarnos de primera mano cuál es el problema, y a partir de allí, bueno, buscar alguna alternativa para poder resolver alguna situación particular. Así que bueno, por supuesto es un trabajo que lo venimos haciendo, de estar permanentemente en la provincia, y lo vamos a continuar hasta que termine la gestión. Ahora, ¿cómo pegó esa flexibilidad para poder y ponerse al día en las cuotas, y que esas cuotas sirvan para, obviamente, como usted siempre lo dijo en la nota anterior, para hacer nuevas viviendas? Mirá, nosotros tenemos muy buena respuesta por parte del vecino chaqueño, y esto por supuesto que te llena de orgullo. Hemos hecho muchas cosas para poder lograr esto. En primer lugar, le dimos la posibilidad a las familias, a través de un rediseño de la página oficial del Instituto de Viviendas, que desde su celular, desde su casa, esté donde esté en la provincia del Chaco, pueda acceder a la información de su situación familiar. Por ejemplo, el estado de deuda era algo que para poder conocerla tenían que trasladarse hasta Resistencia, solamente para hacer 15 minutos de trámite y regresar otra vez a su localidad. Bueno, ahora lo pueden hacer desde el celular, pero también pueden pagar desde el celular con distintos métodos de pago. Por otro lado, hemos hecho un trabajo, y lo seguimos haciendo, de ir a los distintos barrios del instituto en toda la provincia, visitar a las familias, y en función a la situación económica de la familia, encontrar, como te decía recién, la manera de que se pongan al día con sus cuotas, que regularicen su situación. Nosotros además hemos incorporado ya a esta altura del partido casi 1.400 familias más de obras que hemos entregado, que hemos terminado y entregado con el gobernador. Así que en definitiva yo agradezco permanentemente a los vecinos chaqueños, porque nos dan los recursos para poder seguir justamente trabajando en las obras. Ahora, muchos dicen, obviamente, que utilizan todos estos artilugios que hay de mezclar las cosas de necesidades habitacionales con la política. Muchos dicen, no, lo que pasa es que eso Capitaní ya estaba todo para terminar y se le ganó el tiempo. ¿Se encontraron con dificultades de que no se terminó a tiempo las obras por razones X, o son continuidades de lo que ustedes están terminando? Mira, varias cosas respecto a esa cuestión. En primer lugar, no se le terminó el tiempo a Capitanich.
hubo una elección en la provincia, la mayoría de los chaqueños eligieron un cambio, evidentemente había mucho descontento, una disconformidad tremenda con lo que estaba ocurriendo en la provincia, así que no es que se le terminó el tiempo, la gente, el vecino chaqueño, le dio la posibilidad al gobernador arquitecto Leandro Esdero a que pueda reencauzar de alguna manera la provincia. En segundo lugar, las obras se habían paralizado en toda la provincia alrededor de mediados del año 2023. No es que se paralizó cuando asumió Milei, ya veníamos en una paralización de obras por falta de pagos, fundamentalmente por parte del Estado Nacional, porque siempre es bueno recordar que quien pagaba la construcción de las viviendas era el Estado Nacional, no era el Estado provincial. Desde el año 2004 hasta el año 2023, hasta el 10 de diciembre del 2023 que asume el presidente Milei, siempre fue el Estado Nacional el que a través de programas federales de construcción de viviendas financiaba la construcción de las viviendas. Cuando Massa inicia su plan Platita en el mes de abril-mayo del año 2023, una de las cuestiones que se resiente es justamente la obra pública y en particular la obra de viviendas. Así que no fue en ese sentido que se le terminó el tiempo y por eso no la pudo entregar. Y una consideración más que me parece importante, los primeros meses de la gestión, es cierto lo que vos decís, algunos me planteaban, están terminando las casas de Capitanich, me decían. Y yo pensaba en ese momento y llegaba a la conclusión de que ese vecino que hacía ese planteo, que eran pocos, pero lo hacían, realmente estaba convencido que las casas eran de Capitanich. Mirá. Yo creo que eso es algo que efectivamente ocurría en esta persona. Y me parece que eso es un símbolo de lo que había ocurrido, lo que venía ocurriendo en la provincia. Algunos pensaban que eran dueños, dueños de las cosas de la provincia. Entonces desde ahí uno puede entender o puede empezar a explicar por qué regalaban las casas a sus amigos, a los amigos del poder, a sus parientes, a ellos mismos, si eran de ellos. ¿Por qué regalaban los vehículos del Estado, los movimientos sociales, si los vehículos eran de ellos? ¿Por qué regalaban los campos a los movimientos sociales, si los campos eran de ellos? En definitiva, pensaron que la provincia efectivamente era de ellos, que ellos eran dueños, que nosotros simplemente éramos ocupantes de esta provincia, casi como una suerte de inquilinos. Y esto, por supuesto, fue lo que la gran mayoría del Chaco decidió cortar, esta relación casi de esta asociación casi ilícita que se produjo en algunos sectores del gobierno provincial, en esta asociación con sectores de movimientos sociales, que eran dueños también de cortar la circulación del vecino, porque ellos reclamaban que le den los chanchos, pero después cortaban para que le den la comida para los chanchos, pero ya habían cortado para que le den los campos para tener los chanchos. En definitiva, no se le terminó el tiempo a Capitanich solamente porque no terminó las viviendas, se le terminó el tiempo de la política en la provincia. Ahora, dicho esto del tema vivienda y todo eso, que el tema de la gente, arquitectos, ¿se recuperaron terrenos o espacios públicos o lo que fueron donados y ahora recuperados por el Instituto de Vivienda para hacer una planificación habitacional para la gente? Mira, en principio esta decisión del gobierno nacional de no financiar más la construcción de viviendas sociales en todo el país nos dio la posibilidad a las provincias de poder definir nuestra propia política habitacional. Y eso es interesante porque esto no ocurría desde hace 20 años. Así es. Desde el 2004, como te contaba hoy, hasta el 2023, lo que se hacía desde las provincias era gestionar los fondos en el Estado Nacional para después construir acá. Nosotros ahora sí tenemos la posibilidad de definir nuestra propia política habitacional. Ahora, en ese contexto, nos encontramos con casi 4.000 viviendas en un estado de paralización muy importante. Nos encontramos con viviendas que además, por fuera del Instituto de Viviendas, eran construidas por organizaciones comunitarias, por cooperativas, por movimientos sociales y piqueteros a través del IAFEP, que no se han terminado tampoco. Pero que la plata recibieron. Se estima casi en 60 millones de dólares lo que se ha desviado a través del IAFEP. Estamos a pocos días, pocas semanas, yo creo que en los próximos 15, 20 días vamos a estar entregando una obra que es un símbolo para los chaqueños. 5 viviendas que se le había entregado al movimiento social de Barraza, hoy preso, aquí en Costa Inel, Margarita Belén, 5 viviendas que eran utilizadas como chanchería,
que no se le habían entregado a las familias. Bueno, hemos recuperado desde el instituto esas viviendas, las hemos terminado, las estamos terminando de hecho y se las vamos a entregar por supuesto a 5 familias Margarita Belén. Pero también ayer estuvimos en Fontana con el gobernador por la tarde, inaugurando un centro para adultos mayores allí de Fontana. Casi entre 60 y 70 adultos mayores los que se van a beneficiar de ese espacio. Otra obra que se había construido por IAFEP, que se había comenzado a construir por cooperativas, que estaba abandonada, que el pasto estaba a 2 metros de altura, la verdad en un estado de deterioro muy grande. Bueno, la hemos recuperado a la obra, la hemos terminado en articulación con el municipio de Fontana, hemos hecho un trabajo muy importante con el intendente Fernando Cuadra y lo hemos puesto en valor para que ahora sí los adultos mayores de Fontana la puedan utilizar, así que sí estamos recuperando mucho. En Tirol también hicieron algo parecido. En Puerto Tirol también hemos recuperado, ahí se había hecho una operatoria hace unos 10, 12 años atrás, donde a 4 cooperativas se le habían otorgado 10 viviendas para construir a cada uno, 40 viviendas. Se pagó la totalidad de la obra, se construyeron solamente 18 de esas 10 viviendas y no se las terminaron, viviendas que todavía están desocupadas. Nosotros hemos logrado recuperar ese terreno, traerlo al Instituto de Viviendas, recuperar la obra. Tuvimos que resolver, fue un año muy largo el 2024, donde en los juzgados federales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un abogado patrocinante del instituto de allá, logramos que el juez resuelva a favor del gobierno de la provincia, a favor del Instituto de Vivienda, nos transfiera el terreno a nosotros y ya hemos licitado, como corresponde, la continuidad de esas 18 viviendas y además vamos a construir viviendas ñacheca allí. Qué importante la labor que viene realizando el arquitecto Fernando Bengoechea y realmente nos interesó mucho tenerlo a él para que justamente nos cuente, porque la falta de comunicación, a veces me decía un intendente y me decía un funcionario la vez pasada, mira Eduardo, a mí no me gusta ser mediático, me gusta que la gente valore lo que yo hago por lo que ve, pero lo que pasa es que, fíjense, si hoy el arquitecto no nos cuenta de las viviendas de Margarita Belén, de Tirol, nosotros no nos enteramos, ese es el problema que hay. Entonces es lindo visibilizar y contar, así como cuando hacen, como cuando no lo hacen. Como está marcando el arquitecto, se pagaron muchas viviendas. Hoy ellos tienen que volver a reiniciar una obra que ya estaba supuestamente ya terminada, como el acueducto, como todo, ¿se acuerdan? Ese es el problema que hay y yo creo que eso es lo que está haciendo hoy Radio ATC, mostrando la verdadera realidad de gestión que al gobernador le sirve obviamente como funcionario elegido por el pueblo. Dicho esto, ¿qué pasó con el tan ansiado, que están todos expectantes, qué pasó? Porque esa es la gran pregunta con la vivienda de sueños compartidos. Un grupo de vivienda que está allá en la zona sur, en la zona suroeste, digamos, de Carpincho Macho y atrás, todo eso. ¿Qué pasó con eso? Bueno, en principio Sueños Compartidos comienza a trabajar en Chaco en el año 2007, sí, cuando asume la primer gestión del ex gobernador Capitanich. Iban a intervenir con 500 viviendas en La Rubita. En La Rubita no se puede construir porque habían unos socavones que se habían realizado en su momento para la construcción del sistema de defensas de barranqueras y resistencia. Sí. Entonces a partir de allí se relocaliza la obra en distintos puntos de la provincia, esas 500 primeras viviendas, se construye el barrio Merenciano, sale de esa relocalización parcial de la obra, un hospital de Castelli también, y después continuó la operatoria, era la época de la famosa, tristemente célebre Meldorec, que era la empresa que construía los paneles de isopor con malla cima, que conformaba la mampostería de la casa, que era conducida por el tristemente célebre Joclender. Sí. Bueno, eso fue una experiencia fallida, por supuesto, gracias a Dios. A partir de allí es una unidad ejecutora que se crea en el gobierno del ex gobernador Domingo Pepo, que se llamaba Huepope, la unidad ejecutora, la que toma a su cargo todas las obras con esta operatoria de Sueños Compartidos. Le cambia nombre, se llama Villas Asentamientos Urbanos, Rurales, se llamaba el programa. Cuando viene la causa Lavado 1, se investiga a la unidad ejecutora, a la Huepope, porque dependía exclusivamente de Horacio Rey, que en ese momento era secretario general o de gobierno, creo que de la provincia.
Entonces se desarticula esa unidad ejecutora, sigue un tiempo más, se termina desarticulando esa unidad ejecutora y se traspasa al Instituto de Viviendas casi la totalidad de las obras que se venían ejecutando con esa operatoria. Sí. Se cambia el nombre del programa en el instituto, se llama Reconstruir, y el instituto lo que hace es, bueno, comienza con fondos nacionales, comienza a financiar la terminación de esas viviendas. Son obras que tienen 10, 12 años de ejecución, que todavía no se han terminado muchas de ellas, Sí. todavía nos quedan algunas obras en la provincia, entre ellas esta que vos me estás hablando de Carpincho Macho. También tenemos obras de la misma tipología constructiva en Castelli. Con el gobernador ya hemos entregado, hemos terminado obras con esa tipología en Concepción del Bermejo. Hemos entregado unas 12 viviendas allí, tenemos otras 6 en construcción. Hemos terminado obras en Fontana, unas 18 viviendas del mismo programa Reconstruir. Viviendas que estaban paralizadas hacía 12 años, las de Fontana. Las pudimos terminar a lo largo de todo el año pasado, principio de este año, ya las hemos entregado. Tenemos otras 7 viviendas que hemos reiniciado allí. Es un sistema constructivo muy complejo, no es ladrillo común que se va apilando, que si queda abandonada la obra aparecerán algunos problemas, pero son fáciles de resolver. Este sistema constructivo hace que si no está completa la vivienda, una tormenta con mucho viento tira alguno de los tabiques, bueno, hay que directamente demoler todo y arrancar de vuelta. Entonces son viviendas que están paralizadas. Algunas las vamos a poder recuperar, otras no. En Castelli hay unas 40 viviendas que están absolutamente destruidas. Qué bárbaro. Así que probablemente encontremos alguna otra solución para entregar a la gente ese terreno. Qué tristeza que nos da enterarnos realmente la verdad de lo que está pasando con respecto a ese tipo de situación habitacional que se jugó con el sentimiento y la necesidad de la gente. Yo no me aparto, la política es la política, cada uno exige o elige hacer política y muestra de qué manera puede acompañarlo con su voto. Pero en este caso, mentirle, jugar con la necesidad es lo más triste que hay, porque duele en lo más profundo. Y lo más triste es que tenemos memoria corta, che. Esto da pie también a lo que comentaba el el diputado electo, que asume ahora el 10 de diciembre, el doctor Julio Ferro el otro día, de que se va a recuperar todo eso, va a haber una ley de extensión de dominio, va a haber algo que realmente la gente pueda volver a tener la confianza en los políticos. Por ese cambio de generación que hay un nuevo modelo, hay una nueva forma de hacer política, y se guardó en biblioteca ese famoso manual viejo político para que realmente personas como acá, el arquitecto Berecochea, venga y cuente, pero lo triste que está pasando, pero también sentirse orgulloso de lo que se está haciendo. Eso es lo importante. Y dicho esto, me comentaba también que estuvo aquí el doctor Carlos Salón, que también se está tratando de ver de qué manera se incorpora el RIGI más bajo de capital para que haya inversiones privadas. ¿Van a trabajar con ese tipo de trabajo, de inversiones? Nosotros desde el instituto en particular no, sí lo está haciendo Fiduciaria con este banco de proyectos que ha anunciado y que ya ha puesto en marcha hace unos 45 días atrás. Sí. Esto de articular entre el sector privado y el sector público, y en el sector privado articular aquel que tiene la posibilidad de hacer inversiones y aquel que es un desarrollador inmobiliario, y desde el Estado participar a través de Fiduciaria para que esto pueda llegar a buen puerto. Desde el instituto no, nosotros hacemos y construimos viviendas sociales. Ajá. Vivimos en una provincia muy desigual, y tenemos que adaptarnos a la realidad de cada una de las localidades. El vecino que trabaja en Chorotis o que trabaja en Misiones Nueva Pompeya no tiene tal vez las mismas posibilidades que aquel que trabaja en las grandes ciudades del Chaco. Entonces, por supuesto que si bien la demanda habitacional es la misma, la realidad económica, social y familiar de esas familias es absolutamente distinta, y nosotros debemos resolver esas cuestiones en Chorotis, en Misiones Nueva Pompeya, pero también en Resistencia. Entonces no tenemos la posibilidad de articular con el sector privado, porque en definitiva el sector privado no podría desarrollar su actividad en localidades que están deprimidas económicamente.
Y por otro lado, como nosotros construimos viviendas sociales y las viviendas sociales tienen la característica que aquel que es adjudicatario no pudo haber recibido nunca algún beneficio en materia de vivienda por parte del Estado, esa para nosotros es una condición, porque aquel inversionista que le interesa desarrollar el sector inmobiliario del área metropolitana, por decir, que tiene propiedades porque es su trabajo, porque es su manera de invertir su dinero, esa persona puede a través de fiduciaria, sin tener esta condicionante de no haber recibido una vivienda social antes, puede invertir, porque en definitiva esto es lo que se está buscando, dinamizar la construcción, dinamizar la economía local, traer y generar inversiones nuevas. Desde el instituto eso no lo podemos hacer. Mirá, hay otra pregunta que los vecinos hoy me mandaban por WhatsApp y yo no sé si lo dicen en el tono de curiosidad o que realmente lo están viviendo, pero uno tiene derecho a preguntar y yo obviamente como periodista tengo que contarle a ustedes lo que a mí me mandan la gente para hacerles saber. Es en el tema de usurpaciones de vivienda o viviendas que se han vendido, ¿ustedes están recuperando, han recuperado o han legalizado esa familia que está viviendo en las viviendas de ese? Mira, nosotros estamos trabajando en ese sentido. Realizamos operativos sobre aquellas viviendas que son denunciadas con una posible irregularidad. Hay un protocolo que está reglamentado, hay una manera de hacer las cosas y hay un paso a paso que demora 30, 40 días en resolverse, pero sí lo estamos haciendo. Ahora hay dos grandes mitos respecto a las viviendas recuperadas. Por un lado, hay un mito que está muy instalado en la sociedad que dice que aquel que denuncia una vivienda que supuestamente tiene una irregularidad, que después el Instituto Provincial de la Vivienda comprueba que efectivamente se produjo una irregularidad y recupera la vivienda, que aquel que denunció tiene derecho sobre esa vivienda. Eso es un mito, no hay ninguna reglamentación que establezca esto. Yo por eso agradezco siempre a todos los vecinos que denuncian viviendas, porque es la manera que nosotros tenemos de enterarnos de que posiblemente ocurrió una irregularidad allí. No tenemos el personal suficiente para estar recorriendo todo el tiempo la totalidad de las viviendas que se ha construido del instituto. Entonces, por supuesto que cada vez que hay una denuncia, nosotros ponemos en marcha ese protocolo. El otro gran mito que está instalado en la sociedad es que hay miles de viviendas sociales construidas por el Estado que están en la venta. Es cierto que hay un mercado informal de viviendas, hay un mercado informal de terrenos, y esto es algo que ocurre, nos guste o no nos guste, esto es así. Pero cada vez que hay una denuncia, nosotros vamos, investigamos, y ahí ocurren dos situaciones. Si la casa está abandonada, ponemos en marcha un protocolo de recupero con cédulas de notificación. Siempre se le otorga a la familia adjudicataria la posibilidad de hacer un descargo, porque ya nos ha pasado en el interior con dos familias que estaban en tratamiento en Buenos Aires y tenían la historia clínica de que hace 3, 4 meses estaban allá. La casa quedó abandonada y por supuesto los vecinos la denunciaron. Entonces, realizado el descargo, se consideró que efectivamente tenían razón la familia y se archivó la denuncia. O nos encontramos con familias, grupos familiares que no son quienes figuran como adjudicatarios. Y allí es, o le prestaron la casa, o alquilaron la casa, o la compraron a la casa. En ese caso nosotros tratamos de explicarle a esa familia que eso es ilegal, que eso está prohibido. Los invitamos a retirarse y si no se retiran, se hace automáticamente una denuncia de desalojo y bueno, ya pasa a la justicia. Está, perfecto. Lo otro que también hizo un poco de ruido, ¿no es cierto? Y que realmente por ahí la gente también se preocupa. ¿Se encontraron ustedes con vivienda que entregaron y que falta muchas cosas por hacer y que ahora usted le dan un tiempo para que ellos realicen o realizan ustedes la terminal de la vivienda? No, la vivienda se debe entregar terminada en condiciones de habitabilidad, se dice, una vivienda completa con los servicios básicos esenciales, acceso al agua, la luz, la circulación vehicular, por supuesto, tiene que haber apertura de calles, tiene que haber un trabajo. ¿Se encontraron con viviendas mal terminadas? Más de 800 familias que habían sido obligadas a ingresar a casas que estaban terminada la vivienda, pero no tenían los servicios básicos esenciales que sí la debía construir la provincia. Todo el año pasado hemos hecho ese trabajo de darle los servicios básicos.
Y eso nos llevó a tener estas casi 1.400 viviendas terminadas hoy. Wow, qué tristeza, ¿eh? Todo política, che, usando la necesidad de la gente. Vamos a la pregunta de los vecinos, che, que dejaron acá dando vuelta, que es, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo del Instituto de Vivienda para aumentar la oferta de vivienda social en la provincia? Mira, en principio tenemos muchas líneas de acción respecto a esto de intentar reducir el déficit habitacional. El déficit habitacional no es exclusivamente la falta de una vivienda. Déficit habitacional también es una vivienda ya existente que por el paso del tiempo o porque creció la familia necesita de refacción, necesita de ampliación, necesita de ese mantenimiento justo para prolongar la vida útil de la familia. Pero también nos hemos encontrado déficit habitacional significa, entre otras cosas, que en una vivienda existente 5, 6, 7 personas estén durmiendo en un mismo dormitorio, entonces estamos hablando de hacinamiento familiar por cuarto, hacinamiento por cuarto, pero también nos encontramos, y esto también tiene que ver con el déficit habitacional, de lo que se conoce como hacinamiento familiar, de varios grupos familiares que conviven en un mismo terreno. Todo eso es el déficit habitacional, no es solamente la falta de viviendas, es todo esto. Entonces tenemos líneas de acción para cada uno de estos problemas. Para la falta de viviendas, por supuesto que estamos terminando las obras que habían quedado paralizadas. Estamos construyendo además estas viviendas ñachec. Arrancamos en el impenetrable más profundo y ahora estamos avanzando sobre el resto de las localidades de la provincia. Esa es una línea de acción que tiene que ver con la construcción o la terminación de casa nueva. Por otro lado, en aquellas viviendas que ya están existentes, nosotros hemos lanzado este Chaco a la obra a fin del año pasado, de estos créditos que le permiten a la familia ampliar o refaccionar su vivienda. Por otro lado, también estamos trabajando en un aspecto muy importante del déficit habitacional que tiene que ver con la regularización dominial. Familias que están hace 30, 40, 50 años en su casa y no tienen el título de propiedad de su vivienda. Entonces estamos haciendo un trabajo muy importante con esto. Estamos a pocos días de realizar una actividad aquí en Resistencia, casi 200 títulos de propiedad vamos a estar entregando ese día. Va a ser una jornada muy larga. Qué sueño hermoso, ¿no? Cumplir eso de tener título en la Mira, mano. nos pasó en Saspeña la última vez que entregamos títulos con el gobernador. A mí me gusta conversar mucho con la gente, el gobernador también se mete entre la gente y conversa, antes, después de los actos, cuando ya lo protocolar termina y él se distiende. Y conversando con una muchacha de Saspeña nos decía que hace 45 años le habían entregado la casa al papá, y a los padres, mejor dicho. Ellos nacieron en esa casa. ¿Viven los padres? No. Mirá vos. Y que nos decía, habían pasado por múltiples emociones, nos decía, pasamos de mis padres, nos contaba ella, mis padres pasaron de la decepción, de la frustración, después aparecía una promesa que se iba a resolver, la incumplían la promesa, se volvían a decepcionar, hasta que llegaron a la frustración absoluta y a la resignación de pensar que nunca más iban a tener ese título. Y nos decía ella, mi papá siempre nos decía, yo lo único que quiero antes de irme es dejarle el título de propiedad a mis hijos, porque es lo que les voy a dejar, nos decía. Les dejo el estudio y les dejo mi casa. Mirá vos. Los padres fallecieron, recibió la hija el título de propiedad. Así que eso también es una línea de acción muy importante. Qué golpe fuerte, de emoción eso. Y te digo, qué incentivo que te da. Mira, yo me había comprometido con el gobernador a principio de gestión a que durante todo el 2024 íbamos a entregar 500 títulos de propiedad y que íbamos a terminar 500 viviendas. Ese fue mi compromiso con él. Sabía la situación del instituto y conociendo la situación del instituto, una vez que me senté en ese escritorio la primera semana, dije, bueno, la meta tiene que ser más realista, nosotros vamos a poder cumplir esto. 500 títulos de propiedad, estamos por entregar el título número 4000. ¡Wow! En 1 año y 8 meses. Mirá vos, qué importante. Le prometimos 500 viviendas, ya estamos por 1400 y tenemos otras 400 y pico en construcción, con entregas ya previstas de acá hasta diciembre, con recursos de la provincia. Mirá vos. Con recursos de la provincia. Te decía, desde la gente paga sabiendo que está ayudando a otra familia. Desde el 10 de diciembre del 2023, a partir del 10 de diciembre, todo lo que se hace en materia de obra pública en la provincia, lo hace la provincia con recursos propios. Mirá vos, qué importante. Lo que es SAMEPS, CHEP, Vialidad Provincial, Instituto de Vivienda, la APA, todo es recurso de los chaqueños. Qué importante.
Otra pregunta, ¿cómo se está utilizando la plataforma Tu Gobierno Digital y la aplicación del instituto para facilitar la inscripción de interesados en vivienda, arquitecto? Justamente con esto que te comentaba al principio. Mira, Sí. nosotros rediseñamos la página del organismo con Sí. el personal del Instituto de Viviendas. Hasta que nosotros asumimos el mantenimiento, vos que trabajás en streaming y conocés, Sí. el mantenimiento de una página o las cuestiones que se van reacomodando en la página a medida que pasa el tiempo, Sí. estaba tercerizado en el instituto. Bueno, Nosotros lo que hicimos fue dar de baja ese contrato y por supuesto con el personal de la dirección de prensa y protocolo lo comenzamos y por supuesto con el área de sistemas del instituto comenzamos Ajá. un rediseño. Desde Tu Gobierno Digital, cualquier familia puede inscribirse en el instituto, puede acceder a su información. ¿Y puede seguir su trámite ahí? Pero por supuesto, Mirá vos, lo puede hacer cualquier vecino de la provincia. qué importante todo lo que están haciendo y qué facilidad que se le está dando a aquello que viene para esta pregunta, que es la cuarta que decimos. ¿Qué medidas se está implementando para garantizar el acceso a vivienda de calidad, bien ubicada y con servicios básicos para todos los sectores? Mira, en principio nosotros estamos trabajando sobre obras existentes, sobre obras que estaban paralizadas y el objetivo es todo lo que invirtió el Estado Nacional con un esfuerzo enorme, porque lo hizo cuando el expresidente Fernández era presidente, lo había hecho el expresidente Macri anteriormente, la expresidenta ahora presa anteriormente, todo ese esfuerzo de disponer de recursos que en definitiva eran de todos los argentinos, no los podemos dejar perder, no puede quedar en una obra que se destruya por el paso del tiempo. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar sobre esa cuestión en particular. Todo lo que es obra nueva que el instituto está realizando y ejecutando a través del programa ñachec, por supuesto que lo que hacemos es buscar los terrenos que nos den las mejores posibilidades a nosotros, es decir, el instituto no solo construye la vivienda con recursos de los chaqueños, sino que además le brinda servicios con los recursos de los chaqueños. Y los servicios depende de la ubicación que tenga el barrio en la trama urbana del pueblo o de la ciudad, son más baratos o son más caros. Una cosa es construir una vivienda sabiendo que en la vereda de enfrente pasa el tendido eléctrico y pasa la red de agua y está la calle abierta, y otra cosa es que yo me meta en el medio del campo a 500 metros donde tengo que hacer tendidos eléctricos atravesando el campo para poder darle servicio ahí, y eso encarece profundamente la obra. ¿Cómo se está gestionando el pago de vivienda y deudas que hay y qué opciones financieras o de financiamiento se le está ofreciendo al adjudicatario arquitecto? Todas las opciones dependen de la situación económica de cada familia. Depende de la situación de deuda de cada familia. Nosotros, por supuesto, que ofrecemos quitas muy importantes para aquel que quiera cancelar su vivienda. Recordemos que hay viviendas que están pagando 2.000 pesos por mes de cuota. Entonces, deber un año son 24.000 pesos nada más. 24.000 pesos es 1,5 kilos de asado. Ah, sí. Sí. Entonces, por supuesto que le damos la posibilidad a aquellas familias que están en esa situación de regularizar su situación. Bueno, por favor, vengan, acérquense. Nosotros tenemos muchas operatorias para ofrecer que se acomoda a la situación de cada familia. Vuelvo a insistir. Y una vez que la casa está cancelada, iniciamos el otro proceso de la vivienda que tiene que ver con la escrituración. Mirá. Que lo hace el Instituto de Viviendas, que cuesta, creo que alrededor de 20.000 pesos solamente, es un gasto administrativo, que si uno fuera un escribano en la actividad privada, saldría 200.000, 300.000 pesos. Nosotros lo hacemos de manera gratuita ese trámite. Toda la gestión la hacemos nosotros gratuito y después con el gobernador, como va a pasar en Resistencia, le entregamos el título. Y fíjese que hasta dónde más lo que está diciendo el arquitecto, 2.000 pesos las cuotas, no se actualizaron las cuotas a la fecha de valor monetario. 2.000 pesos no es nada, chicos. Estamos hablando de, es tu casa, es tu propiedad, el valor impresionante, porque 2.000 pesos una cuota, ay, qué triste que es todo esto. ¿Qué porcentaje del presupuesto provincial se destina actualmente a la vivienda y cómo se prioriza el proyecto, arquitecto? Mira, desconozco exactamente cuál sería el porcentaje de los fondos que maneja el instituto en el presupuesto provincial. La verdad que ¿cómo se priorizan los proyectos? En principio por el nivel de avance que tiene la obra. Ajá. Nosotros tenemos recursos que son finitos, son los que tenemos. ¿Apunta más al interior que a la capital? No. La impresora de billetes no tiene más tinta. Ahora tenemos que arreglarnos con lo que tenemos. Tal cual. Entonces, lo que tenemos, sabemos, una vez, en un momento se termina. Entonces, lo que hacemos es tratar de gestionar, primero con mucha transparencia, con mucho orden, e independientemente del lugar en que se encuentre la obra en la provincia, tiene que ver con el nivel de avance de una vivienda. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos, te doy un ejemplo, cualquiera,
40 viviendas en Castelli al 90% de avance y tengo 40 viviendas en Resistencia al 3% de avance, bueno, por supuesto que es más fácil terminar Castelli, y ese fue el criterio que adoptamos. Perfecto. Primero resolvimos y vamos en orden descendiente de avance de obra. Ya estamos reiniciando obras que estaban cuando las reiniciamos al 40%. Wow. O sea que ya hemos resuelto lo que estaba más avanzado y ahora estamos avanzando con aquellas obras que necesitan mayor inversión. Perfecto. Esto va a hacer que, por supuesto, como el dinero es finito, Exacto, va a hacer que el número de viviendas que se vayan terminando en los años sucesivos de la gestión cada vez sean menos a misma inversión de dinero, porque va a ser menor el avance de construcción que tiene cuando nosotros la tomamos. ¿Cuál es la estrategia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estrategia del instituto para coordinar con los municipios y asegurar que las nuevas urbanizaciones respondan a las necesidades locales? Mirá, me ocurre... Pasó un caso en Pompeya, donde no tienen calle, está todo un quilombo ahí, algo parecido. En ese sentido, ¿cómo está trabajando y operando vivienda? Mira, articuladamente con todos los intendentes, algunos cuestan más. Ajá. Algunos... ¿Por su razón política o no? Sí, hay, por supuesto que acá lo político partidario, en algunos es casi una bandera que la tienen levantada todos los días, se olvidan que son por ahí funcionarios públicos de toda su localidad, no solamente representan a un partido político, habrá una instancia política partidaria donde ellos podrán ejercer su militancia, pero cuando uno está en la función pública, el gobernador es gobernador de los chaqueños, no de gobernador de los que le votaron. Exacto. Entonces, por supuesto que desde esa mirada hay prioridades que benefician a la mayoría. Yo hago un trabajo articulado muy importante con todos los intendentes. Te contaba lo de Fontana ayer, pero también lo he hecho con intendentes de otra pertenencia política partidaria. En ese sentido, el gobernador no tiene reparos de hacerlo. Y vemos sí la realidad de la localidad. Los ñachec, que son los que nos permiten a nosotros buscar terreno nuevo, lo hacemos junto con el municipio. Está bien. En función a la situación de la localidad, en función a la red de infraestructura, al escurrimiento que tiene el agua cuando llueve, que atraviesa los campos y en algún caso atraviesa el pueblo y sigue su curso natural. Entonces todas esas cuestiones la tomamos en cuenta para definir la localización. Hablando del plan ñachec que usted está manejando y que es un orgullo para usted cuando lo nombran como vivienda solidaria o el nombre que ustedes le ponen a ello, ¿cómo se está trabajando para garantizar la seguridad en la tenencia de las viviendas y prevenir los asentamientos irregulares? Bueno, en principio los asentamientos irregulares está bajo la órbita del arquitecto Luis Agara en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, justamente, no es el Instituto de Viviendas. Nosotros lo que hacemos es, porque esto es una bandera del gobernador, es impedir usurpaciones. Esto que era una práctica habitual en la gestión pasada, que cualquiera entraba a una casa y la policía no podía accionar, la justicia no accionaba, entonces en definitiva esa casa que debía ser destinada a una familia que cumplía con todos los requisitos, que estaba inscrito en regla, que estaba hace 30 años esperando su casa, un vivo de pronto se metía, como nadie lo sacaba, ese vivo terminaba vendiendo la casa, se metía en otra, eso ya no se permite más con el gobernador. Qué importante trabajo están haciendo, che. Y otra de las preguntas que están acá es ¿qué acciones se están llevando a cabo para asegurar que los beneficiarios de las viviendas cumplan con los estándares éticos y comunitarios como lo plantea el derecho a la vivienda digna? Bueno, en principio los estándares éticos es una cuestión más de las familias. Nosotros lo que hacemos es verificar que las familias cumplan con lo que está normado respecto a los requisitos para poder ser adjudicataria de una casa. Lo segundo que estamos haciendo es comenzar de vuelta a sortear viviendas sociales. Mirá, uno de los reclamos más recurrentes que recibí en esto de estar permanentemente en territorio es de aquel vecino que me dice hace 30 años estoy inscripto, nunca tuve suerte, y resulta que es fulanito de tal, porque en los pueblos se conocen todos, el fulanito que vive acá a la cuadra, acá a la vuelta, se inscribió hace un año y resulta que salió sorteado al tipo, y yo tengo mala suerte. Tanto recibí ese reclamo que modificamos la reglamentaria para los sorteos, lo pusimos en práctica en Saspeña cuando sorteamos estas 26 viviendas que vamos a estar entregando este lunes que viene con el gobernador allí, y lo que hicimos fue segmentar el padrón. Mirá. Entonces, por primera vez en Saspeña, aquellos que estaban con
20 años o más de antigüedad tenían garantizado un cupo de viviendas y se sortearon esas viviendas exclusivamente con Entre esas ese familias. grupo. Mirá vos, está muy De bueno. 10 a 20 años otro grupo de viviendas, demanda libre hasta 10 años otro grupo de viviendas, familias sin hijos, Ajá. otro grupito de vivienda, por supuesto familia con discapacidad. Y después lo volvimos a replicar, y esa va a ser la metodología en adelante, en Quitilipi. Quitilipi fue el segundo sorteo con esta operatoria y tuvo la particularidad de que fue el primer sorteo desde el año 1977 que se Wow. creó el Instituto de Viviendas que se realizaba en Quitilipi. Güey, qué Fue la historia. primera vez, de acuerdo a los registros oficiales del organismo, primera vez, casi 44 años, que se realiza un sorteo en Quitilipi. Lo hemos hecho con más de 1.200 personas, esto fue hace 15 días atrás. Güey, Y el chino estábamos- lo veis, se habrá vuelto veis que se sorprendió, lo veis. Realmente fue una linda fiesta. Sorteamos las primeras 32 viviendas. Vamos a realizar otros 5 o 6 sorteos más seguramente. Está sí. bien. Y bueno, Quitilipi, che, pueblo del gobernador. ¿Qué va a pasar con la última vez que estuvo el arquitecto acá y comentó que ese también están ahí los oídos de muchos chicos, jóvenes, el tema de los préstamos de monotributistas para terminación de vivienda? Bueno, nosotros estamos avanzando con los primeros 180 créditos de este Chaco a la Obra, casi 1.800 millones de pesos que ha invertido el gobierno provincial a través del Instituto de la Vivienda. Sí, Está en ejecución y ahora estamos haciendo dos cosas ajá, en simultáneo. Por un lado estamos realizando como una suerte de auditoría interna ajá. para verificar que todos los pasos que habíamos nosotros que habíamos planificado, perdón, el paso a paso de este proceso de una familia que se inscribe, que sale sorteada y que después debe ir presentando distintas documentaciones hasta que el organismo aprueba el otorgamiento del crédito y se le otorga el crédito. Ajá. Algunos de estos pasos hicieron que se dilate mucho el tiempo Mirá. de otorgamiento del crédito. Entonces estamos haciendo como esta auditoría interna Ajá. para revisar nuestros propios procedimientos Ajá. y agilizar esta cuestión. Está bueno. Pero por otro lado estamos haciendo una evaluación ex post, se llama, Ajá. que es una evaluación posterior a la intervención. Ajá. Lo que nosotros queremos verificar es si están empezando a terminar los primeros créditos otorgados, entonces va un equipo del instituto, hace un análisis de cuál fue el trabajo que se tenía previsto ejecutar, qué se ejecutó, y a partir de ahí vamos haciendo un informe. Yo quiero asegurarme que efectivamente fue eficiente y fue eficaz esa línea de trabajo, que realmente sirvió. Y entonces para eso necesitamos que los trabajos vayan terminándose para nosotros hacer una evaluación. Todas estas mejoras, si Dios quiere, van a impactar en el próximo Chaco la Obra. Qué importante, para mucha gente que estaba ahí expectante, y era una de las preguntas que estaban dando vuelta para ver y de qué manera se iba a solucionar esto. Hay un vecino que también preguntó, porque somos del barrio y todos nos conocemos. ¿Se averiguó, se sabe realmente fehacientemente qué pasó o qué? Yo sé que a lo mejor usted no tiene nada que ver con esto, obviamente, simplemente es una pregunta que entró acá del barrio, que es el famoso edificio Copervi que está acá en la zona. Copervi. Eso fue todo, ya está todo terminado, está todo entregado, está todo legalizado, no hay ni un problema, no hay nada, porque bien la mayoría de los funcionarios vienen ahí. O sea, no vienen empleados de los ex funcionarios, perdón, y de los ex bueno, hay funcionarios activos. Hay funcionarios activos que están viviendo ahí. Eso también comentaron hoy. Y decían, ¿qué pasó en esto? Porque eso era para el personal de vivienda, se supone que era para el personal de vivienda. Eso quedó todo, eso ya está todo, no hay nada que investigar, eso ya está. Hay algunos empleados del instituto que viven allí, es cierto lo que vos decís, era una operatoria que nació como, el fin era ese, como una intención de darle a aquellas familias o aquellos empleados del instituto que cumplían con los requisitos para ser adjudicatarios de una vivienda, bueno, a través de un sistema de la cooperativa que existía, ya no existe más, ajá, de la cooperativa del instituto, bueno, adjudicarles a ellos. En el camino evidentemente pasaron cosas, sí. Está en regla el edificio, no tengo denuncias sobre los Perfecto. Departamentos. Perfecto. Y bueno, sí, desde la ex vicegobernadora hacia abajo hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Che, dicho esto, realmente qué importante lo que nos cuenta acá el arquitecto, y que realmente nos hizo viajar en ese colectivo imaginario a una recorrida de las distintas gestiones que realizó en distintos espacios
o lugares que tiene la provincia del Chaco, y, y lo notamos, lo que estamos acá haciendo esta entrevista, y que lo tengo enfrente, a pocos metros, a poca distancia, mejor dicho, la emoción que tiene cuando lo cuenta, porque se lo ve reflejado, no porque es partidario la gestión, sino porque como ser humano, como una persona que tiene un título que le caracteriza y que lo responsabiliza, que es la construcción, como arquitecto, ve realizado el sueño de mucha gente, de ir y abrir la puerta y mirar hacia adentro y decir, esta es mi casa y está terminada y tiene todo, tiene los servicios, tiene todo. Acá nadie le dijo tomar la llave, andá y metete ahí y después votame. Esto es realmente gestión social y que realmente vale la pena, che, cuando hay funcionarios que realmente funcionan. Por eso yo resalto siempre ese tipo de actitud de muchos funcionarios que están haciendo las cosas y que a veces no son felicitados, pero sé que en el fondo, cuando vos terminás una función o un año de gestiones, como en el caso que ya está terminando el segundo año de gestión acá el arquitecto, se da vuelta, che, en diciembre, que lo vamos a tener antes de diciembre acá para que nos cuente qué se siente cuando se da vuelta y mira todo lo que hizo durante este año. Qué importante reflexión y que vamos a picando para cuando lo tengamos acá en los próximos tiempos al arquitecto Fernando Berecochea. Un mensaje a la gente que tiene su vivienda, que está mirando el programa y aquellos que sueñan tener su vivienda, arquitecto. Bueno, en principio, aquellos que ya tienen la posibilidad de haber cumplido el sueño de la casa propia, pedirles que cumplan con esta responsabilidad cívica de devolverle al Estado lo que el Estado hizo por ellos. La devolución se da en forma de una cuota económica que nos permite a nosotros tener los recursos para poder seguir resolviendo la misma situación que ellos habían pasado antes de tener su casa, a tantas familias de la provincia que están esperando tener su techo propio, y aquellos que todavía siguen esperando, que la siguen peleando, con los alquileres en algún caso con precios muy elevados que hacen que la economía familiar se resienta, por supuesto, con también situaciones críticas en algún integrante del grupo familiar que hace que necesiten con urgencia poder darle una mejor calidad de vida a su hijo y por supuesto a su familia, aquellos que viven en la extrema vulnerabilidad en la provincia, que tengan confianza, que confíen en el arquitecto Leandro Esdero, que confíen en el equipo de gobierno que ha armado. Nosotros estamos realmente trabajando a destajo, llevando adelante una administración muy ordenada. Sabemos que estamos en una situación crítica desde lo económico, porque en definitiva nos afecta a nosotros como ciudadanos, pero también nos afecta a nosotros como organismo del Estado, pero que tenemos claro cuál es el objetivo. El gobernador ha trazado un norte y nosotros estamos intentando no desviarnos de ese norte. Esto hace que, por supuesto, que algunas soluciones para algunas familias se demoren más de lo que nos gustaría que se demoren, pero tengan la plena certeza de que estamos dejando absolutamente todo en esto que para nosotros es una función pública donde debemos ser servidores públicos. Y ahí yo agradezco profundamente al gobernador que me haya dado esta posibilidad de realizar lo que más me gusta, que es justamente trabajar en la cuestión de la vivienda social, trabajar con las familias desde el Huichí, el Sausal, allá en lo profundo del Chaco, hasta el que vive aquí cerquita en Resistencia. Así que bueno, yo muy agradecido por esta oportunidad. Gracias, arquitecto Fernando Berecochea, muy amable y como siempre muy explícito, un castellano básico donde la gente realmente entiende el mensaje que desde el presidente de Vivienda le da a toda la comunidad y que trabaja a puerta abierta, que es lo principal. Acá no es necesario ir a estar esperando largo tiempo ahí para que se lo atienda, che. Lo dijo en un principio. Aquellas personas que viven en el interior, entren en la plataforma del gobierno digital, tienen vivienda ahí para hacer todos los trámites, usted puede pagar, puede gestionar, puede seguir el trámite, puede hacer todo a través de su celular o su computadora, lo que fuere. El equipo tecnológico hoy es una pieza fundamental que Vivienda le ha dado al ciudadano común
para que tenga la oportunidad de tramitar todo y evitarse esa molestia de venir de tan lejos a solucionar, como dijo él recién, 15, 20 minutos y se tiene que volver. Ahora lo hace allá de su casa, en su tiempo libre. Lo otro que realmente resaltamos es que la emoción que tiene, hay viviendas que se van a entregar próximamente otra vez, muchas cosas que están haciendo y los proyectos que debe estar teniendo para este segundo semestre, que realmente nos va a contar, si Dios mediante quiere, allá por noviembre ya, en los tramos finales para arrancar el 2026 con otro tipo de situación para los ciudadanos chaqueños. Así que muchísimas gracias, lo espero mañana. Mañana va a estar el programa El Bar de las Ideas, donde vamos a tener invitados especiales. Guarda, che, parece que viene una persona a contarnos una historia que está dormido hace más de 30 años, che. Mañana nos vamos a enterar. Así que será hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, ingeniero, arquitecto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esto...